Bueno, menudo desafío te planteé, ¿no? Pero muy interesante. Sí, supongo que es interesante porque tiene estas dos referencias, ¿no es cierto? Me parece que en algunas cosas estamos progresando. Exactamente. Y en otras queda la sensación de que estamos retrocediendo, es decir, es contradictoria. Me estoy refiriendo a cosas que hablábamos, por ejemplo, antes del programa, antes de estar al aire. Yo te decía, bueno, hay datos inquietantes, que el nivel educativo no parece estar mejorando. Yo lo noto, soy padre de 2 hijos que están en edad escolar y hay una creciente nivel de alumnos repetidores también. Pero bueno, vamos a organizar esta charla. Desde el diagnóstico, ¿en qué situación estamos? Digamos, nosotros tenemos, en términos presupuestarios, un país que ha aumentado muy significativamente la inversión en educación. De hecho, casi este año... No, ahora estamos más del 6, casi eso, llegando al 100. Claro, del 2 al 6. Claro, tal cual. Entonces esto es un dato histórico y es un dato que se debería sostener para que la Argentina vuelva a tener un sistema educativo de calidad durante por lo menos los próximos 20 años. Punto 1. Y después hay 2 grandes variables ya para analizar. Con el vuelva ya marcaste que alguna vez lo tuvimos. Sí, totalmente. Y que alguna vez lo perdimos. Totalmente, porque por eso marco el vuelva, porque nosotros tuvimos un gran sistema educativo en nuestro país y de hecho, por ejemplo, los españoles en la década del 30, los pedagogos españoles, que cuando leo eso me asombro, decían, tenemos que imitar el sistema educativo argentino. ¿Podemos repasar eso? ¿Cuándo tuvimos un gran sistema educativo? Y más o menos en 1880, cuando se consolida el Estado Nacional, claro, y digamos, la escuela sarmientina, y sobre todo a partir de políticas vinculadas a la creación del Estado Nacional, que tiene como una de sus prioridades educar a la ciudadanía para crear un Estado moderno, digamos, ¿no? Teníamos que tener para un país agroexportador un Estado moderno, con ciudadanos que sepan por lo menos leer y escribir. Y ahí se empiezan a hacer políticas muy activas de creación de escuelas y maestros. Por ejemplo, un dato muy interesante, según el censo de 1869, había más de un 70% de población analfabeta. En 1914... muy pocos años después, o sea, en términos educativos son pocos años 30 después. y pico de años después. Claro, se había reducido el analfabetismo al 34%. Entonces realmente hubo políticas muy agresivas en favor de una escuela primaria para todos. Se sancionó la ley de educación común, la de 1884, la 1420, de educación laica, gratuita y obligatoria. En fin, se hicieron políticas muy interesantes. ¿Cuándo empezamos a perder ese sistema? En la década del 60, pero no por un problema de la propia escuela, sino porque esa vieja escuela de 1880 no logra dar respuesta a las necesidades de la segunda mitad del siglo XX. Esa escuela de 1880, por ejemplo, tenía como una de sus misiones desarrollar la memoria. ¿Por qué? Porque el papel era caro, los diarios no circulaban tanto, la información era escasa. ¿Y dónde adquiría información el chico? En la casa, en la iglesia y en la escuela. Entonces la escuela tenía que transmitir información que el chico iba a guardar en su cabeza. Usaban pizarritas, tenían papeles para... Entonces no había lugares donde... no había reservorios de información. Entonces la información se guardaba en la cabeza de los chicos. Para 1960 eso ya no existía. Había diarios, radios, teles... todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? La escuela tiene que enseñarle al chico ya no a acumular alguna información, sino a discernir entre la información verdadera de la falsa, la útil de la inútil. Saber buscarla y saber diferenciarla. Conceptualizar, tiene que poder usar esa información para resolver problemas y para, digamos, utilizarlos en el marco de determinados conceptos. Entonces, tenemos que crear una escuela que enseñe a pensar. Para esa escuela que enseña a pensar tiene características determinadas. No puede ser una escuela verticalista, burocratizada, jerarquista, porque el chico aprende de lo que el profesor le enseña, pero aprende de lo que imita. Si el maestro solo obedece al director, el chico aprende que la obediencia es un valor. Y esa escuela encontraba dificultades para cambiar. Y ahí empieza a surgir o resurgir la educación privada.
En ese punto, ¿por qué fracasamos? ¿Por la falta de una política de Estado? Porque fue muy difícil deshacer Estamos hablando de una etapa histórica, además muy complicada desde el punto de vista político. Bueno, por un lado, sin duda había falta de voluntad política, había, y esto hay que decirlo, pero además, digamos, era una época asignada por dictaduras, apenas interrumpida por algunos años de democracia, digamos, pero además, digamos,